no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No solamente porque yo diga soy cristiano, significa que soy una persona que amo a Dios. Y eso va a marcar muchas cosas en nuestra vida. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, ¿sí? Y fíjense, y es muy interesante, porque muchas veces nosotros creemos que hacemos bien. Y vamos a hacer un poquito de historia. En la Edad Media, ¿sí?, en la iglesia tradicional, cuando empezó el catolicismo, apareció un grupo de personas que hacían algo que era correcto, que eran las cruzadas, ¿se acuerdan? En las cruzadas, ¿cuál era el fin? El fin de las cruzadas es pelear por los santos sepulcros, y se tenía prácticamente lo que era la cruz, y se tenía un montón de mensajes que se querían hacer. Fueron varias cruzadas, en la cual muchas personas murieron. Ellos creían que estaban haciendo bien. Aparentemente estaban haciendo la voluntad de Dios. Aparentemente, ¿verdad? Vamos acá lo que nos dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, que somos buenas personas, que estamos haciendo las cosas como corresponde, pero muchas veces no es así. Cuando pasó todas estas situaciones de la cruzada, luego apareció la Reforma Protestante. Y nosotros hemos terminado prácticamente en octubre, con la Reforma. Fueron muchos reformadores. Uno fue Martín Lutero con sus 5 solas, ¿verdad? ¿Qué pasó? En esa época pasó una revolución, porque decía, no es solamente esto, acá hay algo más. Y Lutero puso 5 principios bíblicos. Él dijo, nosotros creemos en una sola fe, que significa que solamente hay una fe, ¿no?, a través de Cristo, ¿verdad? Creemos en una sola gracia, porque la salvación es un regalo de Dios. Yo no tengo que pagar, no tengo que hacer una transacción, es un regalo de Dios. Habló de una sola escritura, solamente creemos en la Biblia. Es la única escritura que Dios ha puesto. La Biblia es la palabra de Dios y el único libro que nosotros tenemos inspirados por Dios, más de 66 libros, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Habló directamente de solamente Jesucristo. Solamente a través de Cristo podemos llegar a Dios. No hay otro mediador, solamente a través de Él. Y es lo que dice la Biblia. Y habló de que toda la gloria siempre va a ser para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esta reforma que nosotros podemos ver. Pero en el tiempo, también el cristianismo y la iglesia evangélica también se hizo una tradición. Y hoy por hoy en nuestras iglesias hay una tradición evangélica. Un lenguaje, una forma de vestir, una forma de decir, pero que ha quedado solamente en eso. Y que creemos que hacemos las cosas bien. Y creemos que las cosas están bien. Hasta muchas veces las personas se creen superiores porque yo creo en una fe o tengo eso y me creo mayor que otras personas. Y muchas veces hasta las miro de mal manera o hasta puedo discriminar. Y tristemente eso nosotros lo vemos. Entonces, Dios hoy nos va a enseñar con respecto a esto, decidir o hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver 3 acciones o 3 principios que nosotros tenemos que saber como iglesia y que está basado en lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿sí? Es muy importante que nosotros como iglesia podamos conocer. Y el primer principio, o la primera tarea, como queremos llamarlo, tiene que ver con el propósito que Dios puso en hacer discípulos. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿verdad? Muy conocido, muchas veces lo hemos leído. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué interesante, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? A todas, no dice solamente a un lugar pequeño, a todas las personas, bautizándolos. Cuando yo hablo del bautismo, estoy hablando de un evangelismo, ¿verdad? Yo enseño a las personas que hay un Dios poderoso. Este hombre que yo hablaba, él me decía, sí, miren, la verdad que después de la pandemia, una de las cosas que vemos que es como que hay mucha gente que ya no quiere ir a las iglesias, es como que es muy poco, ya no se ve como se hacía antes, ¿verdad? Y él me compartía un poco eso de su experiencia personal. Pero fíjense, acá dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? O sea, tenemos que ver un evangelismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Seguimos, Marco?
Sí, sí, ahí nomás, ahí está. Enseñándoles, vamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solamente que yo evangelizo, yo enseño a la persona, sino tengo que ser un discipulado. Tengo que enseñar a las personas. Y el papel de la iglesia también es eso. El papel de la iglesia es poder enseñar, ¿sí? Es poder también ayudar a las personas. Y eso es muy importante que nosotros podamos hacer. Vamos otra vez a Mateo capítulo 7, versículo 21, como habíamos leído al principio, ¿sí? Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué importante es poder ver. ¿Seguimos? Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Entonces declaré, nunca los conocí. Claro, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, exhortamos, hablamos y creemos que estamos bien. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios o no? Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Miren qué interesante lo que nos dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos explica y nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Uno de los propósitos como iglesia es enseñar la palabra de Dios. Y acá dice en el templo, no que había unos templos, ¿sí? Porque estaban las sinagogas en aquellas épocas, ¿sí? Pero estaban en templo como en algunos lugares abiertos y por las casas, eran las iglesias de familia, ¿verdad? Porque estaban en las casas, ahí se juntaban. Y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, es muy importante que nosotros podamos hablar a otras personas, ¿verdad? Poder explicar de lo que Dios hace. Y eso tiene que ver con el evangelismo. Hay mucha confusión, hay muchas cosas como hablamos, ¿no? El día viernes, hay muchas doctrinas distintas, muchas mezclas. Y muchas veces hemos escuchado, todos los caminos me llevan a Dios. Muchas veces la gente dice eso, ¿verdad? Pero si nosotros nos basamos en lo que Dios nos dice a través de su palabra, decimos que solamente hay un solo camino. Y el único camino es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hablo de una religión, hablo de abrir mi corazón y decir, Señor, necesito que tú entres a mi vida. ¿Sí? Y eso es muy importante. Pero fíjense, es muy importante poder evangelizar. Entonces es importante como iglesia nosotros que podamos enseñar. Ya sea como ancianos, ya sea con los jóvenes, ya sea con los niños, ya sea con los adultos, poder enseñar a las personas, ¿verdad? Porque ese es uno de los primeros mandatos de la iglesia, enseñar, ¿sí? Y evangelizar, poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda tarea que nosotros tenemos como iglesia? La segunda tarea tiene que ver con la intercesión. Nosotros debemos de orar unos por otros. Vamos al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, miren qué es lo que nos dice Mateo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren qué interesante, ¿verdad? El Señor nos dice que es una de las segundas características para nosotros poder ser una iglesia, o usted en su vida poder hacer la voluntad de Dios, usted tiene que orar. Pero fíjese, acá nos dice, oren en secreto, para que nadie lo vea. ¿Sí? Obviamente hay una oración en público, porque acá como iglesia nosotros oramos y nos sentimos bien, porque es la casa de Dios, ¿verdad? Pero es importante que usted ore. No basta solamente que usted viene a la iglesia un domingo, un miércoles, ore y ya está. Usted tiene que orar. Y fíjense una cosa curiosa. El Señor Jesús normalmente, Él no oraba en público. Él siempre se apartaba y oraba en lo secreto. En 2 o 3 situaciones muy puntuales Él oraba públicamente, pero Él se guardaba. Y el Señor nos enseña que nosotros debemos de orar. Y es muy importante. La forma en que usted se puede comunicar con Dios es a través de la oración. ¿Y el orar qué es? Es hablar con Dios. Tal como está. Y poder experimentar lo que Dios experimenta, ¿verdad? Obviamente Él es un Dios poderoso, Él es grande, maravilloso, pero si usted quiere
conocer un poco a Dios, debe de hablar con Él, ¿sí? Y la oración es muy importante. Y el Señor Jesús le quería enseñar a sus discípulos algo con respecto a la oración. Miren, vamos a Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, el versículo 32 en adelante. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Él había separado, ¿verdad?, a sus discípulos y él les estaba enseñando cómo orar. Pero le dice, espérense un ratito mientras yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía Abba. Miren qué interesante, que es una de las primeras veces en la cual se habla esta palabra, ¿verdad? Porque Abba significa padre, pero un padre con cariño, un papito, un papá, te amo, ¿verdad? Los judíos no podían, como forma de reverencia, tomaban el nombre de Dios como Jehová, pero no podían usar esa forma tan íntima. Jesús sí es la primera vez, una de las primeras veces que Él habla y Él dice, Abba, ¿verdad? Papito querido, Dios mío, ¿verdad? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos el 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Miren qué interesante, el Señor les estaba enseñando el momento de la oración, que era de noche, de madrugada, en lo secreto, cuando nadie está, ahí orar. Y saben qué importante es que nosotros, como personas que amamos a Dios, debemos de orar y debemos de aprender de lo que Dios nos enseña. En esos momentos, ¿verdad? Se apartaba. Miren, el Señor Jesús se apartaba. Después de que Él había hablado a las multitudes y charlaba y enseñaba y hacía milagros, Él se apartaba y oraba. Porque la única forma de fortalecerse, la única forma de poder saber cuál es la voluntad de Dios es a través de la oración. Cuando yo quiero saber, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. No es que eso va a venir así. No es que estoy sentado mirando la tele, bueno, sí, ya está. No. O pienso en mi capacidad humana. Debemos de orar. Y el Señor le enseñó a sus discípulos que tenían que orar. Miren, vamos a Mateo de nuevo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Y el 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren qué interesante, qué importante, hermano. Y como iglesia nosotros tenemos que orar. Es importante que usted ore como cristiano, ¿verdad? Sea una persona que interceda. Vamos a Mateo capítulo 6, pero unos versículos más adelante, el versículo 11. Y luego le enseña a sus discípulos cómo tienen que orar. Y le enseña el Padre Nuestro. Porque esa es la oración que el Señor enseñó. Y le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, es muy importante. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios nos enseña el amor y la reconciliación. Y dice, y perdonad nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Seguimos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Seguimos el 14. Y ahí les dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué importante, hermano. Claro, tiene que haber una reconciliación. Y usted tiene que primero reconciliarse con Dios, reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con su prójimo. Pero es importante, hermano, la oración. Y debemos de orar.
Hoy por hoy estamos en un mundo que se quiere sacar lo que es el cristianismo. Miren, antes usted cuando escuchaba o veía un libro de historia o veía los libros, decían antes de Cristo y después de Cristo. Hoy por hoy ya no se dice eso. Antes común, después común. Es como que queremos sacar lo que es Cristo en nuestra vida. Hay en algunos lugares y en algunos países que está prohibido la Biblia. Yo le estuve compartiendo el domingo pasado la matanza que está pasando por los cristianos en Nigeria. En muchos lugares de Estados Unidos también se prohibió la Biblia, siendo un país aparentemente cristiano. Entonces fíjense, todo lo que nos está llamando en este tiempo, en la fiesta nos acercamos, ¿verdad? Pero en la Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Pero fíjese, nadie habla de eso. Usted capaz antes, antiguamente, no muchos años, veía una película de Jesús. Usted ve que no pasa nada de eso. Aprovechamos para salir, fiesta, comprar regalos, pasar con la familia. Es como que se va perdiendo, ¿verdad? Pero qué interesante es poder orar. Y debemos de orar unos por otros. Y como iglesia debemos de interceder unos por otros. Vamos al libro de Lucas. Y Lucas nos va a mostrar algunas cosas muy puntuales. Lucas se percató de algunas situaciones muy particulares que los otros no. Cada uno de los evangelistas tenía su forma, ¿verdad? Pero Lucas era muy persuasivo. Bueno, él era médico, pero no porque era médico era persuasivo, sino que él percataba muchas cosas que los demás evangelistas no los percataban. Miren qué es lo que dice el versículo 15. Pero su fama, ¿la fama de quién? De Jesús. Se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Y qué hacía Jesús? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Saben? Qué interesante, hermanos. Jesús en esa época era famoso, ¿verdad? Era una celebridad. Y ustedes fíjense que prácticamente él era Dios, pero Dios hecho hombre, ¿verdad? Que es un poco complicado explicarlo, pero Jesús no fue un profeta más, fue Dios hecho hombre. Eso se llama estado teantrópico. No dejó de ser Dios, pero también fue hombre. Pero él iba creciendo y él, ¿qué enseñaba? ¿Qué es lo que se percata en Lucas? Que él se apartaba. Él era muy famoso, más famoso, pero él se apartaba a los lugares desiertos y lloraba. Y miren qué interesante, ¿verdad? Hermano, cuando usted tiene más, cuando Dios le da más, ¿sí? Qué importante que usted se aparte más a Dios a buscar. ¿Saben? Lamentablemente hoy en muchas iglesias vemos personas que Dios levantó, personas muy especiales, pero que se jactan, ¿verdad? Del tener el poder y la autoridad. Y se pierde. Cuando el Señor nos enseñaba que cuando usted tiene una mayor fama, usted más, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apartarse y tiene que orar. Porque la gloria siempre es para Dios. Pero fíjense, Lucas, ¿qué más nos enseña? En Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. Otra vez, el Señor Jesús, ¿qué hacía? Oraba. No era algo improvisado, no era que el Señor Jesús venía y sanaba y oraba. Él oraba, hermano. Él necesitaba tener una comunión con Dios. Cuando nosotros queremos saber cómo vamos a andar en nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer, qué decisión tenemos que tomar, cómo tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Y no se lo digo yo, es el ejemplo que el Señor nos enseña. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó, miren qué dice, y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era ya de día, Él llamó a sus discípulos. Y miren, ¿qué hizo? Hizo una selección. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él era Dios. Y Él podía ver todo lo que pasaba. Pero ¿qué hizo Jesús? Oró. Y antes de tomar una decisión, Él estuvo orando toda la noche y luego Él decidió. Y llamó a sus apóstoles, a los discípulos, ¿verdad? Hermano o amigo,
Qué importante. Antes de tomar una decisión, ¿qué hacemos? Qué importante es poder decir, Señor, ayúdame, quiero orar, quiero saber qué tengo que hacer. Y eso lo hacemos a través de la oración. Dios nos enseña. Pero vamos un poquito más adelante. Lucas capítulo 9 del versículo 18 en adelante. Lucas capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué dice? Mientras que Jesús, ¿qué? Oraba. ¿Y oraba dónde? Aparte. Él se apartaba. ¿Sí? Estaban con él los discípulos. Y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Seguimos? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo el Cristo de Dios. ¿Verdad? Pero él es, hasta ahí nomás, al versículo. Qué interesante, hermano, a través de la oración, interceder. Y es muy importante que nosotros podamos hacer como iglesia. Nosotros como iglesia debemos de orar, ¿sí? Ahora, la iglesia no es de los líderes, no es de las personas que están representadas, de los pastores, no. La iglesia es de Dios. Y para poder seguir cómo tiene que hacer la iglesia, tiene que orar. No solamente en la iglesia, sino en su vida personal. Cuando usted está en ese tiempo, en su familia, en lo secreto, en lo que nadie lo ve, ¿verdad? Estamos viendo ahí la tele, una peli, sí, estamos viendo. Bueno, en ese tiempo usted tiene que hablar con Dios para tomar decisiones, para comunicarse con Dios, para saber qué es lo que tiene que hacer antes de tomar decisiones. Mire, qué interesante. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte nuevamente, ¿a qué? A orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Miren qué interesante, hermano. Usted tenga esa intimidad con Dios, busque. Nosotros como iglesia acá es un tiempo lindo que tenemos como comunidad, ¿verdad? Y oramos juntos y nos sentimos bien y usted puede volcar su corazón a Dios y eso es bueno y eso es lindo. Pero también usted tiene que tener un tiempo especial a solas con Dios. Y usted tiene que orar. Y ahí nadie lo va a estar controlando. No va a haber un líder, no va a haber nadie. Es solamente usted y con Dios. Que eso es muy importante. Y el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Tesalonicenses, en la carta a los Efesios, dice que él oraba por cada uno de ellos. No vamos a leer las cartas, pero al principio dice que él oraba, ¿sí? Y pedía súplicas y intercedía por los santos. Una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es interceder. La función de la iglesia tiene que ser orar unos por otros, ¿verdad? Orar e interceder por las personas, y eso es muy importante. Entonces, nosotros para poder hacer esa voluntad de Dios debemos de, como iglesia, evangelizar, debemos de discipular, y también que tenemos que tener una intercesión intensa, debemos de orar, no solamente en la iglesia, sino nosotros personalmente. El Señor Jesús nos enseña constantemente que debemos de apartarnos, y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia de oración, una iglesia de intercesión, ¿verdad? Orar unos por otros. Miren, muchas veces nosotros, y los que estamos fuera de los miércoles, y aparte estamos orando por diversas situaciones, y hemos podido ver cómo Dios ha respondido a las personas, porque Dios responde. Y capaz hay unas personas que ya no vienen más a la iglesia, pero nosotros seguimos orando por ellos, porque sabemos que Dios tiene un propósito. Pero ¿saben cuál es lo tercero que también el Señor nos enseña como iglesia que tenemos que hacer? Y usted, para cumplir la voluntad de Dios, ¿sabe qué tiene que tener? Tiene que tener un amor fraterno, amor fraternal. ¿Y dónde está eso? Y ya voy terminando. En Juan capítulo 13, del versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Seguimos? En este conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Entonces, ¿cómo vamos a saber que verdaderamente somos hijos de Dios si tenemos este amor fraterno? La iglesia es una comunidad de fe. No es un lugar, hermano, que usted viene, bueno, vengo, estoy un tiempo, voy y me olvido, no sé nada. Bueno, ese no es el origen de la iglesia primitiva. La iglesia es una comunidad de fe, es una familia en la cual se comparte, en la cual nos ayudamos, en la cual oramos unos por otros. Capaz digo, yo no tengo mi hermano, yo no tengo mis padres, pero tenemos en la iglesia personas que pueden cumplir ese rol y esa es la función de la iglesia. Si usted piensa en la iglesia, bueno, vengo, ya estoy con Dios, listo, no sé nada más, esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es amarnos unos con otros. A través del amor de Dios, ¿verdad? Porque humanamente nuestro amor es un amor egoísta. Usted es un amor individual, cada uno ve lo que mejor le parece y lo que me conviene. Y si salimos en la sociedad, usted ve que cuando quiere alcanzar una cosa, usted dice, bueno, yo te doy, pero ¿qué hay para mí? ¿Cuánto hay? ¿Qué beneficio tengo yo? ¿Cuánto saco yo? Es así, la sociedad se maneja así. La iglesia no es así. La iglesia es una familia. Y Dios nos enseña a través de su palabra así, hermano. Ser el pueblo de Dios significa poder andar a través de ese amor fraternal. Miren, vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, del versículo 35. El Señor Jesús, ¿verdad?, da esta enseñanza. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano, eso tiene que ver con el amor de Dios. Ese amor fraterno, ese amor desinteresado, de ver la necesidad de mi hermano, de ver la necesidad de la persona. No soy indiferente, no solamente veo mis cosas, está todo bien, veo, tengo que cumplir con Dios porque me siento y me voy. Eso no es la función. ¿Sí? Un amor fraterno. Y miren, voy a profundizar un poquito más. ¿Cómo era esa iglesia primitiva? Esa iglesia que Dios nos llama. Dios quiere que nosotros como iglesia, como Puerta Abierta, seamos una iglesia de familia, una iglesia de amor fraternal. ¿Por qué? ¿Porque lo quiere el pastor? No, porque Dios nos enseña. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, miren, más profundo todavía, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren ustedes, qué tremendo, ¿verdad? Qué intimidad que había. Dios nos llama, hermano, a que nosotros podamos tener este amor fraterno. Yo no estoy diciendo, entonces ven su propiedad. No, obviamente, tenga su lugar donde estar. Pero sepa que la familia, que la iglesia es una familia donde se ve un amor fraterno. Ese es el rol de la iglesia. ¿Sí? No es solamente un rol en el cual usted viene, se siente bien, comparte un momento, comemos un sanguchito, ¿verdad? Salimos a hacer una salida, tengo una capacitación. Ese no es el principio. Y luego me olvido. No. El rol de Dios que nos enseña como familia y como iglesia es el amor fraternal. Y Dios nos enseña que nosotros debemos de ser así. Ahora, si usted quiere hacer también la voluntad de Dios, tiene que tener estos principios. Primero, tiene que ser una persona que conozca a Dios y por lo tanto pueda evangelizar y discipular. Tiene que ser una persona que ore, no solamente en la iglesia, ore cuando tenga ese tiempo con Dios. Y tiene que ser una persona que tenga este amor fraterno, el amor por mi hermano, en las necesidades del otro. Qué interesante, ¿verdad? La iglesia es de Dios. La iglesia es de Él. Y Dios la va llevando. Los líderes que están
Si no cumplen estos propósitos, no va a poder cumplir el propósito de Dios dentro de la iglesia. Entonces, esos líderes, las personas que Dios ha puesto como cabeza, como para tener un orden capaz, tienen que evangelizar, tienen que orar, tienen que tener un amor fraterno, poder llevar, ¿verdad?, hacia las personas las necesidades. Siempre viene un joven acá después de la reunión de los miércoles, tiene un problema con las drogas y siempre viene a pedir algo, ¿sí? Nosotros siempre le damos algo, yo lo doy. Y yo lo animo, le digo, ¿hasta cuándo estás así? Vení, busca de Dios, vamos a orar. Y siempre lo vemos que pasa y siempre pide. Usted tiene que interesarse por el otro, por sus necesidades, ¿sí? Y estamos orando y sé que Dios va a hacer un milagro. Pero hermano, Dios nos enseña a poder tener un amor fraternal, a que no seamos indiferentes frente a las cosas que vivimos, ¿verdad? O solamente busco mis intereses personales. Dios nos llama como iglesia a poder ser un amor fraterno. Y con esto termino. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿verdad? No me importa, esto es para los fanáticos, para los religiosos, yo soy Dios, yo hago las cosas como a mí me parece, a mí no me vas a hablar de nada, hago las cosas como yo creo y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, amigos, Dios nos está llamando en este tiempo de poder hacer la voluntad de Dios. No solamente decir, no solamente decir, no, yo soy cristiano. Cuidado, no todo el que me diga Señor, Señor, verdaderamente va a ser mi hijo. Debemos de hacer la voluntad de Dios.